En este módulo vamos a hablar acerca del manejo crítico de la mujer con preeclampsia severa, de la hipertensión severa en el embarazo y de la eclampsia. Antes que nada hay que recordar las cifras tensionales de las que hablamos cuando hablamos de hipertensión en el embarazo. Una mujer está hipertensando cuando sus cifras tensionales están por encima de 140-90. Sin embargo, esta hipertensión se la define como no severa cuando la presión arterial sistólica se encuentra entre 140 y 159 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica se encuentra entre 90 y 109 milímetros de mercurio. Sin embargo, la hipertensión cae en rango severo cuando la presión arterial sistólica es equivalente o superior a 160 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es igual o superior a 110 milímetros de mercurio. Hay que recordar que se recomienda repetir la toma de la presión arterial en un periodo de 15 minutos más o menos después de esa primera determinación para la confirmación de la hipertensión. Y también hay que recordar que una presión arterial sistólica igual o superior a 160 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica igual o superior a 110 milímetros de mercurio requiere tratamiento urgente con fármacos que vamos a ver más adelante en la presentación. También hay que recordar algunos cambios fisiológicos del embarazo. En cuanto a frecuencia cardíaca, es habitual que la mujer embarazada tenga un leve aumento en su frecuencia cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto más o menos, sobre todo en el tercer trimestre. En cuanto a la presión arterial, que es algo importante, puede disminuir la presión arterial entre 10 a 15 milímetros de mercurio alrededor de las 20 semanas, pero vuelve a niveles previos al embarazo hacia el término. Lo importante es resaltar que en ningún momento una mujer embarazada tiene cifras tensionales superiores o debería tener cifras tensionales superiores a aquellas que tenía antes del embarazo. En cuanto a la frecuencia respiratoria, en general no tiene mayores alteraciones durante el embarazo y los parámetros son iguales que en aquella mujer no embarazada. En cuanto a la saturación, tampoco hay cambios significativos. En el hemograma podemos tener algunos valores que son diferentes a los de aquella mujer no embarazada, donde la hemoglobina puede estar entre 10.5 y 14 gramos por decilitro y los glóbulos blancos entre 6.000 y 16.000 por milímetro cúbico. Y en cuanto a la función renal, puede haber un leve aumento de la tasa de filtración glomerular, por lo que la creatinina desciende en el primer y en el segundo trimestre. Esto es importante recordar porque estos van a ser los parámetros que vamos a evaluar o debemos evaluar en aquella mujer que desarrolla una enfermedad de tipo preeclampsia severa o eclampsia. Una vez que definimos a la mujer como que está hipertensando y si esa hipertensión es severa sobre todo, tenemos que ir buscando otros síntomas y signos de gravedad. Lo primero que hay que identificar es si hubiese alguna alteración neurológica. Es habitual que las mujeres muestren síntomas de tipo cefalea persistente que no cede con analgésicos comunes. Otra alteración neurológica que podemos tener son alteraciones visuales donde hay cambios en la visión borrosa, fofenos o pérdida de la visión. También hay hiperreflexia, clonus, alteración sensorial, confusión. Todo eso podemos tener a nivel neurológico. A nivel hepático, la mujer con preeclampsia severa o eclampsia puede tener un dolor en abdomen superior, en mi abdomen superior, sobre todo en epigastrio o hipocondrio derecho, y también puede cursar con algunas molestias gastrointestinales de tipo náuseas y vómitos. A nivel renal puede haber oliguria, por lo que hay que tener un control estricto de la diuresis. Si la diuresis es menor a 400 mililitros en un periodo de 24 horas, es un parámetro alterado. Y también podemos tener rangos laboratoriales de insuficiencia renal aguda. Finalmente pueden haber algunas complicaciones de tipo respiratorio, ¿verdad? Donde hay dificultad para respirar. Puede haber rales a la auscultación pulmonar y también eso puede derivar en casos más graves en un edema pulmonar con toda la sintomatología típica del edema pulmonar.
Una vez que definimos a aquella mujer como hipertensa severa, entonces pasamos a abrir un protocolo de manejo crítico que tiene estos 4 ejes. El primero es el uso de antihipertensivos para llevar la presión arterial a rangos seguros. El segundo es el uso de anticonvulsivantes, porque si estamos en una situación de preeclampsia no queremos que llegue a convulsionar, no queremos que llegue a la eclampsia. El uso de corticosteroides tiene que ser valorado también dependiendo de la edad gestacional de la mujer. Y algo que es fundamental también es el buen manejo de fluidos y la expansión de volumen intravascular. La preeclampsia hay que recordar que requiere una atención de alto nivel. De ahí la importancia de derivar a las mujeres con este diagnóstico a centros con la complejidad necesaria como para poder estudiar todos los parámetros que vamos a ver a continuación que se pueden alterar en aquella mujer que está desarrollando una preeclampsia o una eclampsia. En general, estas alteraciones que debemos buscar son laboratoriales y algunas complicaciones también a nivel fetal. Y entre ellas podemos tener el aumento de la creatinina, donde podemos ver más de 90 micromoles por litro o más de 1 miligramo por cada 100 ml. También puede haber aumento de enzimas hepáticas de alanina transaminasa en valores de 70 unidades internacionales por litro o el doble del límite superior del rango normal para el laboratorio. Puede haber plaquetopenia, puede haber disminución en el recuento de plaquetas con valores inferiores a 150.000 plaquetas por microlitro. También puede haber signos de eclampsia inminente, de los que ya hablamos brevemente antes en la presentación. También puede haber signos de edema pulmonar inminente, con disnea, dificultad respiratoria, tos. Hay también otros signos de preeclampsia severa que pueden verse. Y finalmente tenemos que evaluar el bienestar fetal necesariamente. Puede haber una alteración del bienestar fetal y todo esto es requerido en cuanto a buscar y analizar todos estos valores en aquella mujer que desarrolla preeclampsia. Las mujeres embarazadas con hipertensión severa, con preeclampsia o eclampsia, deben acceder a un protocolo de manejo crítico. Y ese protocolo de manejo crítico implica el uso de antihipertensivos, el uso de anticonvulsivantes, el uso de corticosteroides y un balance estricto de fluidos y expansión de volumen. En primera instancia vamos a hablar del uso de antihipertensivos. En ese sentido vamos a buscar que la presión arterial sistólica se mantenga en niveles inferiores a los de severidad, recordemos 160, 110 o más, idealmente menos de 150 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, y la presión arterial diastólica que se mantenga más o menos entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Hay que recordar que no buscamos normotensión siempre, sino que solamente no se encuentre en un rango de severidad la presión arterial. En general hay que tratar a las mujeres con hipertensión severa durante el embarazo o después del parto, inclusive la preeclampsia y la eclampsia pueden aparecer ya en puerperio. Inmediatamente una vez que hagamos el diagnóstico de hipertensión severa, con alguna de las siguientes medicaciones, con labetalol por vía endovenosa o con vía oral eventualmente, con nifedipina de acción rápida por vía oral o inclusive con aldopa también por vía oral. Y hay que monitorear la respuesta al tratamiento. Hay que recordar que este cuadro es muy volátil y que en general necesitamos monitorear continuamente a las mujeres, sobre todo si tuvieron una respuesta favorable al tratamiento, para asegurarnos de que haya bajado su presión arterial, para identificar algunos efectos adversos que puede haber cuando usamos este tipo de medicación y también para modificar el tratamiento según respuesta, porque hay mujeres que tienen una respuesta muy marcada a estos medicamentos en los que definitivamente tenemos que ajustar dosis y demás. Así es que hay que controlar
monitorearlas seriadamente en respuesta a este tratamiento. Hay que recordar que para la toma de la presión arterial debe seguirse una técnica uniforme, homogénea, y porque eso es lo que nos va a permitir que la presión arterial sea determinada de una manera precisa. Hay que recordar que cambios muy sutiles en la postura de la mujer, por ejemplo, pueden hacer que la presión arterial parezca aparentemente falsamente alta o falsamente baja. Así es que hay que ser un poco bien reglados en ese sentido. La mujer debe estar sentada o recostada como mínimo en un ángulo de más de 45 grados y los pies deben estar apoyados en el suelo. El manguito del tensiómetro debe ser del tamaño apropiado y tiene que estar más o menos a nivel del corazón. Si el brazo está más bajo que el nivel cardíaco, nos puede salir falsamente alta la presión arterial, y si el brazo está más alto que el nivel del corazón, puede salirnos falsamente baja la presión arterial. Hay que insuflar el manguito hasta más o menos 25-30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica palpada en arteria radial. Y luego hay que desinflar o permitir que se desinfle el manguito de una manera lenta. Tenemos que identificar y registrar la presión arterial más o menos con una precisión de unos 2 milímetros de mercurio. Eso es lo ideal. Y el sonido de la fase 5 de los ruidos de Korotkov, que corresponde ya a la desaparición del sonido, es la medida de la presión arterial diastólica. Esto hay que recordar también. También hay que recordar que la toma de la presión arterial en general en este tipo de pacientes se hace regularmente, así es que va a requerir que haya varias determinaciones. Hablando de la medicación antihipertensiva, ¿y qué opciones tenemos como terapéutica para las mujeres con hipertensión severa? La primera opción es el abetalol por vía endovenosa, donde el abetalol en una jeringa de 20 cc o en el Volutrol podemos cargar como primera medida una ampolla, recordando que una ampolla es de 20 miligramos y que viene en una presentación de 4 ml a razón de 5 miligramos por ml. Entonces se administra esta primera ampolla en un periodo de 5 a 10 minutos más o menos. Insisto, en jeringa, por Volutrol, como sea, pero por vía endovenosa. Se debe determinar la presión arterial en un periodo de 15 minutos para evaluar la respuesta a la primera dosis. Si la presión arterial todavía se encuentra en rango severo, 160-110 o más, se puede dar una segunda dosis ya de 2 ampollas en este caso. De nuevo por vía endovenosa, 2 ampollas, 40 miligramos de labetalol. Se vuelve a evaluar 15 minutos después. Si la presión aún se mantiene en rango severo, se pueden usar 4 ampollas. 4 ampollas equivaldrían a 80 miligramos de labetalol, de nuevo siempre por vía endovenosa. En un periodo de 15 minutos se vuelve a determinar la presión arterial. Si todavía no baja, se puede volver a usar una siguiente dosis de 4 ampollas, 80 miligramos de nuevo. E inclusive una última dosis 15 minutos después, si no baja la presión, una última dosis de 4 ampollas, que sería la tercera de 4 ampollas, pero la última dosis que se puede realizar porque estamos llegando a la dosis total máxima de 300 miligramos. Si no se consigue bajar la presión arterial, con eso se rota alguna medicación por vía oral. Si es que no tenemos disponible la L-Dopa por vía endovenosa, se puede utilizar este segundo antihipertensivo que definitivamente es mucho más frecuente en todo nuestro sistema de salud, que es la alfa-metil-dopa. La alfa-metil-dopa para crisis hipertensivas severas se utiliza en dosis de 1000 miligramos, eso equivale a 2 comprimidos de 500 miligramos. De nuevo, después de un periodo de 15 minutos, se evalúa la respuesta a la medicación y se ve si la presión arterial está o no por debajo del límite de 160-110. Si es que no está,
Lo ideal sería hacer la referencia lo más rápido posible a un centro de mayor complejidad por mantenerse la hipertensión severa a pesar de la medicación. Si es que se encuentra por debajo del límite, hay que seguir administrando la dosis de mantenimiento cada 8 horas como es habitual, recordando que la dosis máxima de Aldopa es de 3000 miligramos día. Si no tenemos disponible el Aldopa, pero sí tenemos disponible esta medicación, podemos hacer uso de ella. Me refiero a la Betalol en su presentación por vía oral de 200 miligramos. Entonces, ante una mujer con hipertensión severa, se le puede administrar un comprimido de 200 miligramos de la Betalol por vía oral y de nuevo evaluar la respuesta 15 minutos después de la administración de esta medicación. Si es que la hipertensión se dio y se encuentra con cifras tensionales en rangos no severos, se puede mantener la dosis de la Betalol por vía oral. Si es que no cede, se puede repetir la dosis con otro comprimido de 200 miligramos por vía oral de nuevo, completando así 400. Y si en ese caso compensa, bueno, se mantiene la vía oral. Si no compensa, hay que rotar necesariamente a la Betalol, pero por vía endovenosa ya en ese caso, siguiendo el esquema que ya hemos discutido. También se puede hacer uso de la nifedipina. La nifedipina de acción rápida, esa es la observación que hay que hacer. Se puede utilizar en cápsulas de 20 miligramos y de nuevo se va evaluando la presión arterial 15 minutos después de la administración de la primera cápsula. Si es que la presión arterial desciende a niveles seguros, se puede seguir con el esquema habitual. Si no, se puede repetir hasta una dosis diaria máxima de 120 miligramos o 6 cápsulas al día. En cuanto al objetivo del control de la presión arterial, es principalmente para prevenir la hemorragia intracraneal. Ese es el motivo más frecuente de muerte en aquellas mujeres que hacen una preeclampsia o una eclampsia con hipertensión severa. El objetivo, como habíamos mencionado, es reducir la presión arterial por debajo de los límites de severidad de 160 a 110, idealmente en rangos de presión arterial sistólica inferiores a 150 y diastólica inferiores o entre 80 y 100 milímetros de mercurio. También hay que recordar que debemos monitorear necesariamente la respuesta y modificar el tratamiento de acuerdo a la evolución. Como ven, todos los protocolos implican inclusive repetir dosis, aumentar la dosis en caso de que no haya respuesta. Así es que esto es muy móvil y hay que evaluar constantemente cuál es la evolución y la respuesta a la medicación. El segundo eje de este manejo crítico de mujeres con preeclampsia es el uso de anticonvulsivantes. El uso de anticonvulsivantes es necesario porque obviamente no queremos que de una preeclampsia severa evolucione a una eclampsia, que es un cuadro ya caracterizado por convulsiones. Y en caso de ya estar en esa situación, obviamente vamos a necesitar la administración de anticonvulsivantes. El sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección para la prevención y el tratamiento de las convulsiones en la preeclampsia, en la eclampsia y evitar en la preeclampsia severa. Evitar las convulsiones en la preeclampsia severa. Se administra primeramente en una dosis de ataque de 4 gramos, seguido de una infusión de mantenimiento. Esto es por vía endovenosa. También hay un régimen intramuscular del que vamos a hablar. El sulfato de magnesio se excreta por orina, hay que recordar eso, y la toxicidad en realidad es muy rara si es que se cumplen los protocolos. Tenemos que estar pasándonos mucho de dosis si es que se da esta cuestión de llegar a rangos de toxicidad de sulfato de magnesio. Sin embargo, si la paciente tiene oliguria, es decir, menos de 100 cc de orina en 4 horas, o tiene insuficiencia renal, como la excreción es principalmente por orina, es más probable que los niveles de sulfato de magnesio lleguen a niveles tóxicos.
Así es que hay que administrar habitualmente solo dosis de carga en esos casos y evaluar constantemente la diuresis de la paciente. En esos casos sí podemos, insisto, volver a rangos de toxicidad. No así en aquellas mujeres que tienen una diuresis normal. En cuanto a los efectos adversos que podemos encontrar cuando se administra el sulfato de magnesio, son secundarios al bloqueo neuromuscular que se consigue con el magnesio. Y esto incluye la depresión respiratoria con disminución de frecuencia respiratoria, pérdida de reflejos osteotendinosos, que es algo que habitualmente buscamos en aquellas mujeres con preeclampsia severa, si es que estos están exaltados o si hay clonus. Confusión puede verse también. Y finalmente, depresión respiratoria marcada con paro cardíaco inclusive. Hay que monitorear los signos de toxicidad de sulfato de magnesio cada 1 hora si se utiliza el régimen endovenoso y antes de repetir la siguiente dosis si es que se utiliza un régimen intramuscular. Y hay que recordar que si se sospecha intoxicación con sulfato de magnesio y la magnesemia, que es una determinación laboratorial que nos puede ser útil cuando sospechamos intoxicación. Si se encuentra en rango terapéutico, el sulfato de magnesio no debería suspenderse y hay que buscar otras causas que pueden estar en realidad provocando estos síntomas similares a los de la intoxicación por sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el único medicamento que debe usarse para controlar la eclampsia. Idealmente no se deben utilizar otro tipo de anticonvulsivantes como el diazepam, fenitoína y demás. Este es el esquema endovenoso de sulfato de magnesio, donde en una primera dosis de ataque se hace una administración de 4 gramos de sulfato de magnesio. Esto en una dilución que va al 50%. Básicamente lo conseguimos en una jeringa de 20 ml. Se extrae 8 ml de sulfato de magnesio al 50%. Esa solución contiene 4 gramos en total de sulfato de magnesio. Y luego esto lo diluimos, o le agregamos, mejor dicho, con 12 cc de solución salina o de suero fisiológico al 0,9%. Esto en total en nuestra jeringa va a hacer que haya 20 ml y esos 20 ml debemos administrarlos a través de un bolo intravenoso a razón de 4 ml minutos, como para pasarle toda la jeringa en un periodo de 5 minutos más o menos. Luego de esta primera dosis de ataque de sulfato de magnesio, hay que seguir la administración con una dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio. De nuevo, si tenemos disponible la dosis o la presentación, mejor dicho, de sulfato de magnesio al 50% en una infusión endovenosa a razón de 1 gramo hora debemos pasarle, y eso lo podemos conseguir. Si tenemos una jeringa de 50, hay que sacar 20 cc de sulfato de magnesio al 50%, luego se agrega 30 ml de suero fisiológico. Esto va a dar un total de 50 ml y debemos pasarle a razón de 5 ml hora. Eventualmente, si tenemos un Volutrol, hacemos básicamente una mezcla que incluya 4 gramos de sulfato de magnesio de nuevo, es decir, 8 cc de la solución de sulfato de magnesio al 50%. Lo llevamos hasta 100 ml, es decir, lo diluimos hasta llegar a 100 ml, de nuevo con suero fisiológico, y le pasamos 25 cc hora. Y esto se repite cada 4 horas. Es decir, hay diferentes modos de administrar las dosis de mantenimiento en esquemas endovenosos. Lo importante es darle 1 gramo hora a la mujer, independientemente de cómo hagamos la mezcla o cuál vaya a ser la vía de administración. Si tenemos una bomba, eso se simplifica mucho. Si no, podemos hacerlo a través del Volutrol, inclusive mediante diluciones en el frasco y mediante el manejo de goteos de todo el suero. Así es que la idea, insisto, es siempre mantener 1 gramo hora. Esa es la dosis de mantenimiento.
Y hay que recordar que debemos continuar el tratamiento por 24 horas después del nacimiento o 24 horas después de la última convulsión. Lo que haya ocurrido último. Si nació, lo mantenemos después de 24 horas. Si convulsiona, inclusive después del nacimiento, a partir de ahí se reinicia el esquema de 24 horas de sulfato de magnesio. Si tenemos convulsiones recurrentes ya en casos de eclampsia, básicamente lo que hacemos es reiniciar todo. Volvemos a repetir la dosis de ataque, como ya lo habíamos discutido, y volvemos a reiniciar la dosis de mantenimiento siguiendo la mezcla o la metodología como ya lo discutimos también. Básicamente, si inclusive con sulfato de magnesio convulsiona la paciente, se reinicia como si fuese que no haya recibido nada antes, por más de que lo haya hecho. Si hablamos del régimen intramuscular, debería utilizarse como una segunda opción si es que no es posible un acceso endovenoso. Y si bien la dosis de ataque incluye una dosis endovenosa, obviamente si no podemos canalizar la vena de repente, igual se puede administrar por vía intramuscular, donde la primera administración se hace de 5 gramos de sulfato de magnesio al 50%. Eso implica pasarle 10 cc de la solución. Y la dosis de mantenimiento, de nuevo, es de la misma cantidad, 5 gramos cada 4 horas. Eso equivale a 10 cc de sulfato de magnesio por vía intramuscular. Y eso equivale a aplicar 5 cc en cada nalga, como vemos. En caso de tener lidocaína disponible, se puede agregar un cc a la mezcla antes de la administración, porque es bastante incómodo eventualmente ir a un régimen intramuscular y estar pinchando cada nalga cada 4 horas. Lo que debemos monitorear, hablando ya de toxicidad por magnesio, son estos parámetros: la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, los reflejos osteotendinosos y la diuresis. La frecuencia respiratoria no debería caer por debajo de 12 respiraciones por minuto. Los reflejos osteotendinosos no deberían estar ni disminuidos ni ausentes, mucho menos deberían estar normales. Y la orina debería mantenerse por encima de 100 mililitros en las últimas 4 horas. Si tenemos menos de 100 mililitros, estamos hablando de oliguria. En ese caso, lo primero que se hace es sospechar una intoxicación por magnesio. Se puede o no solicitar la magnesemia. Si la magnesemia se encuentra en rango terapéutico, debemos buscar otras causas que hagan que estos parámetros estén alterados. Sin embargo, si tenemos magnesemia en rango de intoxicación, lo primero que hay que hacer es detener la infusión de sulfato de magnesio, obviamente, y la administración de 1 gramo de gluconato de calcio por vía endovenosa. Una ampolla de 10 cc de solución al 10%, que es la forma de presentación habitual, y esto se manda endovenoso de una manera lenta en no menos de 3 minutos. Insisto, si es posible, es muy útil tener la magnesemia si es que ante la menor sospecha, debemos tomar una muestra de sangre para determinar este valor. Y estos son los valores que buscamos o que deseamos, ¿verdad? Donde la concentración habitual de magnesio se encuentra entre 1.6 y 2 miliequivalentes por litro. El rango terapéutico es suprafisiológico y hablamos de rango terapéutico cuando se encuentra entre 3.4 y 7 miliequivalentes por litro la magnesemia. Pueden haber algunos cambios en el electrocardiograma con PQ alargado, complejo QRS alargado, cuando la magnesemia se encuentra entre 5 y 10 miliequivalentes por litro. Los reflejos osteotendinosos, como ven, habitualmente disminuyen cuando estamos ya en valores por encima del rango terapéutico con 8 a 10 miliequivalentes por litro. Estos terminan de desaparecer cuando estamos por encima de 10 miliequivalentes por litro y hay bloqueo, alteraciones ya cardíacas con bloqueo sinoauricular y
auriculoventricular, paro respiratorio, depresión del sistema nervioso central, si es que estamos en magnesemias por encima de 15 miliequivalentes por litro, y si llegamos a rangos de 24 miliequivalentes por litro, estamos hablando ya de una situación muy probable de paro cardíaco. Hay que recordar entonces que si nos pasamos del rango terapéutico, es decir, si nos encontramos por encima de 7 miliequivalentes por litro, es necesaria suspender la infusión y la administración del antídoto, en este caso el gluconato de calcio. El tercer eje de este manejo crítico es el que considera el uso de corticosteroides. Los corticosteroides, que evidentemente dependen, o la administración de ellos depende de la edad gestacional de la mujer embarazada. Si ésta se encuentra entre 24 y 33 semanas con 6 días de gestación, se puede utilizar indistintamente dos medicaciones. La betametasona, recordemos que se administra en dosis de 12 miligramos por vía intramuscular cada 24 horas para un total de 2 dosis y un total de 24 miligramos de betametasona en esas 2 dosis. O se puede utilizar también dexametasona. Hay que hacer la salvedad de que no se tiene que utilizar dexametasona de depósito, sino dexametasona simple. Y la dosis es un poquito diferente, se hace 6 miligramos por vía intramuscular cada 12 horas y se totaliza así 4 dosis. Igualmente una dosis de 24 miligramos de dexametasona. El efecto de ambos son equiparables, así es que se puede utilizar indistintamente la betametasona o la dexametasona como corticoterapia antenatal entre las 24 semanas y las 33.6 semanas. Se puede utilizar en mujeres con COVID. Lastimosamente se está volviendo muy frecuente el COVID en las mujeres embarazadas y puede ser utilizado de una manera segura. Sin embargo, si la condición materna o fetal se deteriora rápidamente, hay que acelerar o considerar la interrupción del embarazo, inclusive luego de la primera dosis de corticoides, no completar este esquema e interrumpir el embarazo, ¿verdad? Inclusive con una dosis podemos utilizar, idealmente sí, llegar al esquema completo. Siguiendo con ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que la mujer con preeclampsia severa debe mantener un manejo criterioso de los líquidos, porque una embarazada con preeclampsia probablemente ya tiene una sobrecarga de fluidos, y una sobrecarga de más volumen provocaría un edema pulmonar. Es esencial una estrecha vigilancia de lo que es la ingesta de líquidos y la excreción. Por eso es importante mantener una sonda de Foley en la paciente. La ingesta máxima de líquidos, es decir, la combinación entre los líquidos orales y los líquidos que se perfunden por vía endovenosa, no debe superar el mililitro por kilo por hora, es decir, 80 mililitros por hora, a un goteo de 80 gotas por minuto. En caso de hemorragia activa, sí se recomienda suplementar líquidos. Idealmente, debe realizarse un balance hidrosalino en este tipo de pacientes. Las mujeres con preeclampsia pueden presentar diversas complicaciones, entre ellas dos de las más frecuentes y peligrosas son la eclampsia y el síndrome de HELLP. Definimos la eclampsia como una o más convulsiones generalizadas en el contexto de una preeclampsia. La mujer puede tener sacudidas en las extremidades y también en la cabeza. Ella puede ser diagnosticada por los rasgos clínicos, también puede tener mordedura, incontinencia urinaria, puede relajar esfínteres. Es importante recordar que las convulsiones pueden darse antes, durante y después del trabajo de parto, y muchas mujeres que convulsionan puede que antes no estén hipertensas. La tasa de recurrencia de las convulsiones es aproximadamente del 5 al 30%. Es importante en el manejo inicial de la eclampsia pedir ayuda, realizar un control de las convulsiones. Se utiliza la dosis de carga de sulfato de magnesio a 4 gramos endovenosos durante 5 minutos. Después se aplica la dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio, que es de razón de 1 gramo por hora, durante al menos 24 horas después de la última convulsión, y se puede retirar si la paciente ya se encuentra en condiciones generales estables. Si la paciente presenta convulsiones recurrentes, hay que reiniciar el esquema de sulfato de magnesio. Al mismo tiempo, es importante mantener la vía aérea permeable.
lateralizar la paciente del lado izquierdo, garantizar su respiración y administrar oxígeno de alto flujo, siempre teniendo en cuenta que debemos tener una vía por lo menos periférica para acceso endovenoso y tomas de laboratorio. En todos los centros donde nosotros realicemos la atención a embarazadas y puérperas con trastornos hipertensivos del embarazo, idealmente deberíamos tener un kit de preeclampsia o una caja de preeclampsia. ¿Qué es lo que debe tener esa caja de preeclampsia? Primero que nada, sulfato de magnesio. Nosotros debemos contar con sulfato de magnesio en cualquiera de sus presentaciones. También el antídoto, el gluconato de calcio. Debemos contar con los antihipertensivos como lo son el labetalol, puede ser labetalol oral o labetalol en ampollas, y la nifedipina. Debemos contar con un equipo para obtener acceso intravenoso, punzocat, equipo de macrogotero, volutrol, también con jeringas de 5, 10 y 20 cc, contar también con sondas de Foley, con sondas vesicales y con colectores de orina. El síndrome de HELLP es una complicación de la preeclampsia que cursa con una mortalidad y una morbilidad bastante importante. El síndrome de HELLP se puede presentar en una paciente embarazada o en los primeros días posparto, sobre todo en los primeros 7 días posparto. Los criterios diagnósticos, como todos los conocen, se encuentra la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas, la disminución de las plaquetas y también la alteración de las demás funciones hepáticas. Es frecuente que la mujer también presente hipertensión y proteinuria, pero esto no se va a dar en el 100% de los casos. El síndrome de HELLP está asociado además a hemorragia intracraniana, desprendimiento de retina, coagulación intravascular diseminada, inclusive ruptura hepática. A menudo la presentación del HELLP es una paciente que tiene un malestar agudo, que presenta desprendimiento de la placenta, de repente puede tener un hematoma y también ruptura hepática. El síndrome de HELLP afecta aproximadamente al 20% de todos los embarazos que están complicados con preeclampsia severa y la mortalidad materna es elevada, se encuentra entre el 1 y el 10%. Una de las principales características del trastorno del síndrome de HELLP se debe a un trastorno microangiopático, es decir, hay una anemia hemolítica y esto se traduce con el aumento de la LDH. También hay una afectación hepática donde hay un proceso hemolítico, aumenta la ST, la LDH y una trombocitopenia. Las plaquetas se activan y lo que sucede es que se adhieren a las células endoteliales vasculares que están dañadas y esto aumenta la renovación plaquetaria. Entre los síntomas más frecuentes del síndrome de HELLP se encuentra la hipertensión y la proteinuria, pero estas pueden estar ausentes hasta en un 15% de los casos. Lo que más suele presentarse es un dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos, también puede haber cefalea, cambios en la visión y en la minoría de los casos puede haber ictericia. El diagnóstico diferencial del síndrome de HELLP más importante es el hígado graso del embarazo y es por eso que no hay que descartar nunca esta posibilidad. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer de manera laboratorial porque va a haber diferencias entre el síndrome de HELLP y el hígado graso. Es importante medir también los niveles de amilasa y lipasa para poder hacer este diagnóstico diferencial. Entre el HELLP y la preeclampsia hay características, aunque en cualquier paciente embarazada pueden presentarse cualquiera de los dos. En el síndrome de HELLP más o menos la edad media es de los 25 años, generalmente en pacientes de ascendencia caucásica, europeas o hispanas. Los resultados perinatales generalmente son adversos y está relacionado más que todo con la multiparidad. En la preeclampsia es todo lo contrario, se presenta más en los extremos de la vida fértil, es decir, en mujeres muy jóvenes o aquellas que han pasado los 35 a 40 años de edad. También cuando hay antecedentes familiares de enfermedad hipertensiva del embarazo o diabetes mellitus o embarazos múltiples. Y está asociado más que todo con la nuliparidad. Estos trastornos se presentan 70% antes del parto y 30% posteriores al parto, sobre todo en las primeras 48 horas. El síndrome de HELLP lleva un manejo bastante acucioso en lo que, donde tenemos que prestar más atención es en la sospecha de la misma entidad, realizando un análisis cuidadoso de la historia clínica y los antecedentes de la paciente y los síntomas que está presentando, inclusive en que la paciente no tenga síntomas muy marcados, nosotros podemos sospechar del síndrome de HELLP. Ante esa sospecha clínica, lo correcto es realizar
unos laboratorios completos donde se encuentre también la función hepática, realizar una evaluación fetal. Nosotros podemos considerar la tomografía o el ultrasonido abdominal si estamos sospechando de una ruptura hepática en estas pacientes que tienen dolor en hipocondrio derecho o en epigastrio. Luego de estabilizar la paciente, nosotros tenemos que, o para estabilizar a la paciente, nosotros tenemos y debemos de administrarle los antihipertensivos, hacer profilaxis de eclampsia con el sulfato de magnesio. Y los diferentes estudios demuestran que hay realmente beneficio de usar los esteroides en pacientes con síndrome de HELLP. Entonces hay que evaluar esta posibilidad. Hay que infundir líquidos endovenosos con sumo cuidado, teniendo en cuenta la posibilidad de no sobrecargar a la paciente. Asimismo, los derivados sanguíneos, y es ideal realizar un balance hidrosalino de la paciente colocando la sonda de Foley. Estas pacientes deben estar en estrecha vigilancia y si existe la posibilidad de contar con una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidado crítico, estas pacientes deberían estar ingresadas en esta unidad. Se debe considerar la interrupción inmediata del embarazo en pacientes que tengan más de 34 semanas de gestación, decidiendo por supuesto la vía del parto de acuerdo a los criterios obstétricos, los criterios maternos y los criterios fetales, no estando contraindicada la vía vaginal. Cuando exista un embarazo menor a 34 semanas, el nacimiento se puede dar después de las 48 horas de los esteroides si la paciente está estable, y también se puede dar de manera inmediata si las condiciones maternas lo ameritan. Es importante recalcar que si ya se administró la primera dosis de esteroides, pero la paciente se encuentra en condiciones críticas o su estado empeora, debe producirse la interrupción del embarazo, siempre individualizando cada caso. Es importante recordar que el nacimiento debe producirse en las primeras 12 horas después de la convulsión y que la vía del parto debe ser decidida de acuerdo al criterio obstétrico y el criterio clínico. El edema pulmonar es otra de las complicaciones que pueden darse en el contexto de una paciente con trastornos hipertensivos del embarazo o una preeclampsia severa. Nosotros debemos sospecharlo en alguna paciente que se interrumpe su hablar o no puede establecer algunas oraciones completas porque tiene falta de aire, puede presentar sollozo, confusión, agitación. La paciente puede presentar también incapacidad para acostarse. Entre los signos que vamos a encontrar en las pacientes con edema pulmonar se encuentra la taquipnea, la taquicardia, podemos encontrar la auscultación, crepitaciones basales. Vamos a tener una paciente con disminución de la saturación de oxígeno, va a tener un balance de líquidos positivo y puede tener esputo, y este esputo generalmente es espumoso y puede ser de color rosado. En el tratamiento y el abordaje del edema pulmonar, lo más importante es actuar de manera rápida, pedir ayuda, siempre garantizando la vía aérea de la paciente. La paciente debe permanecer sentada o de pie y se debe administrar oxígeno de alto flujo. Se deben suspender los líquidos y se debe considerar el uso de un diurético como la furosemida a dosis de 40 miligramos vía endovenosa. Entre los aspectos médico-legales que debemos de manejar cuando tenemos una paciente en esta situación, una vez que tengamos el diagnóstico realizado, debemos realizar el ingreso inmediato de esta paciente si las condiciones lo ameritan. Y en el caso de considerar su referencia, se deben cumplir con todos los pasos y esta paciente debe ser referida solo en condiciones estables. Se debe enviar la hoja de referencia completamente llena con la firma, el nombre del médico, el sello y la firma y el nombre elegible del médico responsable del traslado junto con el carnet perinatal. Esta paciente no debe referirse sola, esta paciente debe ir acompañada de un personal de salud. Se debe tranquilizar a la paciente, se le debe dar información, también se le van a aclarar las dudas a la paciente y a los familiares, se le debe orientar acerca de su condición y darle apoyo emocional continuo, se le deben escuchar sus preguntas y responder a las inquietudes y de sus familiares. Si se decide definitivamente referir a la paciente a un centro de mayor complejidad, la paciente debe ser referida con la dosis de prevención de eclampsia con sulfato de magnesio ya administrada. No se debe referir nunca a la paciente sin haberse administrado los antihipertensivos y la administración
de sulfato de magnesio para prevención de la eclampsia. Ya hace poco más de un año que nos encontramos con la situación de la pandemia por COVID-19 y las embarazadas no están exentas de sus complicaciones. Ya la evidencia médica ha sido suficiente durante este año y un poquito más de aportarnos datos sobre la concomitancia del COVID-19 y el embarazo. Ya sabemos que el COVID-19 está relacionado con un aumento de la morbilidad, y los resultados adversos perinatales. La presencia de COVID-19 en el embarazo está relacionada con un aumento de preeclampsia, de síndrome de HELLP, de aumento de ingresos de estas pacientes a unidades de terapia intensiva, también un aumento de la mortalidad y bajo peso al nacer. Las mujeres con COVID-19 asintomáticas también tienen resultados similares. El alto riesgo de preeclampsia más COVID-19 es aproximadamente 4 veces mayor, es decir, existe una probabilidad 4 veces mayor de desarrollar preeclampsia en las mujeres que tienen un diagnóstico de COVID-19. Y recordar también que existe la entidad llamada Preeclampsia-like syndrome, en la que una paciente con COVID-19 tiene síntomas y signos de preeclampsia y tiene resultados laboratoriales que pueden hacer confundir esta entidad con una preeclampsia o un síndrome de HELLP, aunque no estén cursando con una preeclampsia. Y en este sentido sería útil incorporar en algún momento en nuestro país los marcadores angiogénicos para poder diferenciar entre estas dos entidades. Con respecto a la tromboprofilaxis y al riesgo de tromboembolismo, tenemos que el riesgo de tromboembolismo es 5 veces mayor en un embarazo que fuera de él, inclusive en un embarazo que curse sin complicaciones. La preeclampsia asocia inmediatamente un riesgo mayor de un tromboembolismo pulmonar durante el mismo embarazo, aunque sea también un embarazo sin complicaciones, y la heparina de bajo peso molecular es el agente de elección para administrar a estas pacientes. Recordemos que la heparina de bajo peso molecular se puede administrar en el embarazo sin complicaciones porque no atraviesa la barrera placentaria y entonces no tiene el riesgo de complicaciones. Además, el riesgo de sangrado de la paciente es realmente bajo con la administración de heparina, es decir, es un medicamento que nos trae significativas ventajas. Las dosis son basadas en el peso, aproximadamente 0.5 miligramos por kilo de peso. La dosis estándar generalmente es entre 40 y 60 miligramos de enoxaparina, que se aplica en vía subcutánea 12 horas post-nacimiento. No deben excluirse otras medidas como el uso de medias compresivas. Si la paciente tiene disfunción renal, hay que ajustar la dosis. Hay que recordar eso, hay que ajustar la dosis de heparina de bajo peso molecular en pacientes que tienen falla renal. Ahora bien, ¿cuándo debemos solicitar neuroimágenes? Es importante que una paciente que tenga un estatus convulsivo, es decir, convulsiones que no ceden con el sulfato de magnesio, en pacientes que sospechemos de un estatus epiléptico, en pacientes que sospechemos de una lesión ocupante de espacio o que existe un estado de conciencia alterada, la indicación es hacer estudios de neuroimágenes con la mayor celeridad posible. Y el nacimiento debe ser considerado tan pronto como la condición de la mujer se ha estabilizado. La decisión sobre el nacimiento, es decir, el tiempo óptimo para el nacimiento, debe ser hecha de manera individualizada, es decir, en cada caso en particular, teniendo en cuenta la edad gestacional, el estado de bienestar materno, las condiciones del cuello uterino, si es favorable o no, y la urgencia. También la condición materna es realmente el factor más importante para decidir la finalización del embarazo. En el manejo general de la finalización del embarazo debemos realizar como siempre una historia clínica perinatal y el carnet perinatal. Debemos estimar de manera certera la edad gestacional, hacer un examen vaginal donde podamos establecer en qué etapa del trabajo de parto se encuentra y establecer estos puntos en el partograma, ¿verdad? Hay que registrar en la hoja de escala precoz la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los signos vitales, los reflejos osteotendinosos y la frecuencia cardíaca fetal por cualquier método. Es importante que, como en muchos de los casos estas pacientes son embarazos pretérminos, hay que comunicar estos casos al servicio de neonatología.
Entre los mensajes y los puntos claves para llevar a casa tenemos que el manejo de la mujer con trastornos hipertensivos del embarazo debe ser de manera urgente, que la atención de esta paciente debe ser un manejo intrahospitalario y este manejo incluye el uso de antihipertensivos, de sulfato de magnesio, de corticoterapia y de un balance cuidadoso de los líquidos. El nacimiento debe ser considerado tan pronto como la condición de la mujer se haya estabilizado y que nunca debemos referir a la paciente sin antes haber administrado antihipertensivos y sin haber administrado la dosis de prevención de convulsiones con sulfato de magnesio.